De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Bueno, destaca acá este medio, por ejemplo, sobre el tema que vamos a abordar con un especialista. Leo de www.genespanol.com. Dice, aunque se tomaron medidas para salvar los glaciares de Venezuela, el camino hacia su desaparición ya estaba muy andado. De 1952 a 2019, Venezuela perdió un 98% de sus glaciares. Este año, a causa del cambio climático, el país sudamericano recibió el golpe fatal, pues ya se reporta que toda la superficie glaciar ha desaparecido. Para hablar de esto tenemos a Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAP. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Bien, gracias. Y gracias por invitarme. A usted, gracias por dedicarnos estos minutos para entender, bueno, esa realidad además que es la realidad de otros países también, es una amenaza global. Es una amenaza global. Venezuela sí es el primer país que pierde todos sus glaciares, pero hay noticias muy preocupantes al respecto, ¿no? Hay un trabajo que reporta que cerca de un tercio de los glaciares del mundo se van a perder independientemente de lo que se haga. Para el año 2050 se van a perder independientemente de lo que se pueda hacer en materia de mitigación del cambio climático, lo cual es bien preocupante, ¿no? De hecho, ahorita estamos experimentando temperaturas muy elevadas, ¿no? En diferentes partes del mundo. En el caso de Venezuela, también se está viviendo en los lugares calientes de Estados Unidos, y así podemos mencionar otras regiones. O sea, esto aparentemente va a ser cada vez peor, pero ¿se puede de alguna manera revertir? Claro, fíjate, lo que dice ese estudio que acabo de mencionar es que independientemente de lo que se haga, hay un tercio de los glaciares del mundo que está en alto riesgo de desaparecer. El resto de los glaciares, es decir, 2/3 de los glaciares del mundo, dependen un poco de las acciones que se tomen, ¿no? Y sobre todo de tratar de contener el aumento de las temperaturas, el aumento de la temperatura media del aire, que es lo que en definitiva tiene este efecto sobre los glaciares. Para eso hay que seguir haciendo esfuerzos importantes en reducir la emisión de gases de efecto invernadero, en revertir la pérdida de masa forestal y de masa de vegetación para que ayude a capturar el CO2 que está en la atmósfera, y por allí hay una serie de medidas y acciones que se están tomando de manera desigual en todo el mundo y que no están avanzando con la celeridad que debiese, ¿no? De hecho, somos el primero en esa lista, ¿no? De haber perdido, en este caso, el glaciar Humboldt. ¿Pero por qué? A ver, ¿a qué se atribuye? ¿Pudimos haberlo salvado? Bueno, es una pregunta interesante porque el calentamiento global no solo depende de las emisiones del país donde están los glaciares, ¿no? En nuestro caso, llegamos a tener algo así como 1,000 kilómetros cuadrados de glaciar, de glaciares, nieves permanentes en los Andes. Y bueno, se han ido perdiendo porque hay cosas que han incidido en la calidad del entorno y en el calentamiento de la atmósfera, ¿no? La deforestación, el crecimiento de la ciudad cercana, y a la vez la acumulación de gases de efecto invernadero hacían que era previsible que un país con un glaciar tan pequeño, con glaciares tan pequeños, pues fuésemos los primeros en perderlo. De hecho, en la lista está previsto que Indonesia, que es otro país tropical que no tiene una gran superficie de glaciares, pues también entonces pierda próximamente sus glaciares, ¿no? Sí, es como la lógica natural, se puede decir, dentro del agravante, por supuesto, del maltrato que hemos hecho, de las consecuencias también de lo que fue la era industrial, lo que ha sido en ese cambio que urge, por supuesto, y sus efectos, ¿no? Atender, pero en el caso de Venezuela era algo como que de manera natural podía ocurrir. Sí, previsiblemente podía pasar, aunque la intervención humana en los alrededores y en las cercanías, pues sabemos que también tiene su efecto, ¿no? En esto. Sí, claro, pero era un paisaje que, además no solamente nos llenaba de orgullo, sino que también incluso podíamos muchas veces argumentar que teníamos como todos los ambientes, los climas, refiriéndonos en este caso particular a esa puntica de glaciar, pero no importa, igual uno sentía que tenía como de todo un poco.
Claro, desde el punto de vista del paisaje, durante la época de lluvias, durante la época de precipitaciones, todavía va a ser posible observar los picos nevados, ¿no? Ah, ok. La diferencia es que durante el verano, en la época en que no llueve, es decir, en la época en que no va a caer nieve sobre los picos, pues no se va a ver nieve, porque la foca que quede de las lluvias de la época de lluvias, se va a derretir en los meses de sequía y va a desaparecer. Pero todavía el paisaje va a ser apreciable durante la temporada de lluvia, ¿no? Eso sí, Ya. hay que decirlo. Hay que destacar. Y entonces, ya para ir terminando, además, estamos hablando con Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de LOCAP. La importancia de esto que estamos hablando hoy, de la pérdida de los glaciares. En ese caso, como usted decía, pues se estima que para el 2050 se va a perder el 30% de los glaciares del mundo, ¿correcto? ¿Fue el porcentaje que asomó? Sí, un tercio de los glaciares. Claro, el efecto para el planeta, ¿cuál es? Para también darnos una mejor idea de lo que esto implica, estos Bueno, efectos del cambio climático. Mira, se estima que cerca de 2.000 millones de personas, un poco más como la cuarta parte de la humanidad, depende de cursos de agua que se originan en los glaciares, ¿no? Estas aguas ahora no van a fluir de la misma manera, van a ser más torrenciales, en la época de sequía, pues va a haber sequía realmente, y ese flujo regulado permanente pues va a tender a desaparecer. Y eso tiene consecuencias sobre la agricultura, sobre la provisión de agua, sobre la generación de energía, sobre la salud de los ecosistemas asociados a esos cursos de agua que dependen de los glaciares, y también sobre actividades económicas como el turismo, ¿no? Hay un turismo importante asociado a los glaciares en todo el mundo. Entonces, esos son cosas que van a suceder, que tienen connotaciones negativas y que, bueno, dependen de los glaciares. Sí, le agradezco mucho por haber estado estos minutos con Bueno. nosotros para orientarnos mejor sobre este tema. Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuídese mucho, señor Joaquín. Feliz tarde para usted y para ustedes también feliz tarde. Gracias por haber estado